Bueno, ¿cómo surge el mercado de valores? Y ante la necesidad de financiamiento que tienen algunas empresas, algunos particulares, sobre todo las empresas, y el Estado también, y las personas que quieren tener una mayor rentabilidad que en el sistema bancario, ¿sí? Entonces, pueden recurrir al mercado de capitales al mercado de valores, para que se encuentren esos demandantes de fondos con esos ahorristas, ¿sí? Que les sobran los fondos y que quieren invertirlos para tener ganancias de tipo financiero, ¿sí? Básicamente, por eso existe el mercado de capitales. Cabe aclarar que en Argentina está muy poco desarrollado, como vimos el otro día el tema del crédito, también el mercado de capitales forma parte del tema del crédito. Es un mercado que está poco desarrollado en el país, tiene muy poco movimiento en relación a lo que es la economía, a lo que es el PBI del país, y hay otros países que, teniendo una menor economía, un menor PBI que Argentina, tienen un mercado de capitales que tiene más operaciones, tiene más empresas que participan, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé por qué se ha achicado esto. En el mercado de capitales vamos a encontrar dos mercados, el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario es justamente donde hay un tomador, es decir, una empresa o el Estado que demanda fondos y lo hace a través de un intermediario que va a negociar con otro intermediario que es intermediario de un inversor. Entonces, por ejemplo, una empresa emite acciones, ¿sí? Y esas acciones se colocan en el mercado de capitales y hay inversores, ¿sí?, actuales de la empresa o nuevos inversores que compran esas acciones, ¿sí? Ese es el mercado primario, que es el que menos se da, ¿sí? Normalmente se da el mercado secundario, que es la figura que tenemos abajo, donde hay inversores de los dos lados. O sea, puedo estar como inversor yo queriendo vender mis acciones en una empresa, y puedo estar como inversión cualquiera de ustedes queriendo comprar acciones de esa misma empresa. Entonces nos vinculamos a través de dos sociedades de bolsa que son los dos intermediarios, ¿sí? Entonces, el mercado secundario es el que se da normalmente donde no hay una empresa emitiendo acciones o el Estado emitiendo títulos públicos, sino lo que se negocia son las acciones, los títulos públicos, los demás valores que han sido emitidos con anterioridad y que ya es una cuestión de lucrar con la diferencia, de ganar más plata con la diferencia de cotización, ¿sí? Eso es lo que vamos a aprender con el simulador. O sea, a tratar de ganar menos plata y de identificar los momentos de compra, y también tratar de ganar más plata e identificar los momentos de venta. Hay momentos en donde las acciones están muy altas y es momento para venderlas, ¿sí? Hay razones para venderlas y lo vamos a ver a través del volumen negociado, a través del precio de cotización y de indicadores que se relacionan con el precio de cotización, como el índice RSI, el estocástico, las bandas Bollinger, que no la vamos a ver la fórmula, porque directamente digamos, las sociedades de bolsa, como la que vamos a ver Invertir Online, directamente se las grafican esos indicadores, ¿sí? Ni siquiera hace falta conocer cómo se saca, ¿sí? Porque ya está graficado de antemano. Lo que hay que conocer es cuándo nos da en X indicador, cuando nos da momentos de compra o cuando nos da momentos de venta, ¿sí? Porque está muy alto o porque está muy bajo. Entonces, bueno, este mercado secundario es donde vamos a hacer hincapié, aunque también hay que considerar que está el mercado primario, que no necesariamente pasa, o sea, que los inversores no necesariamente son aquellos que intervienen en la bolsa, sino que muchas veces son inversores calificados que compran acciones o títulos de la empresa, del Estado, ¿sí? Y después sí, después ya cuando está emitido, se empiezan a negociar en el mercado secundario. Bueno, ¿cómo está formado? ¿Cuáles son algunos de los participantes en este mercado? Y están los reguladores, o sea, las empresas que van a
o los organismos del Estado que van a regular a todo el mercado. En este caso está la Comisión Nacional de Valores. ¿Sí? La Comisión Nacional de Valores es como el Banco Central para los bancos. La Comisión Nacional de Valores es el que ejerce el control, dicta las normas, etcétera, del mercado de capitales. ¿Sí? También es un organismo estatal, autárquico, que depende del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Exactamente igual que el Banco Central. Luego tenemos los emisores u oferentes, que son las empresas o el Estado que emiten acciones, títulos públicos, títulos privados, etc. ¿Sí? O sea que ofrecen sus títulos valores. Están los intermediarios, a través de quién ofrecen esos títulos valores, a través de las sociedades de bolsa, por ejemplo, de las ALIC, agentes de liquidación y compensación se llaman. ¿Sí? Y después hay otros intermediarios que trabajan para alguna LIC, ¿sí? Los idóneos en el mercado de capitales, o los productores que son como los productores de una compañía de seguros, parecido, ¿sí? Que trabajan para alguna sociedad. ¿Sí? Esos son intermediarios. Y después tenemos los inversionistas o demandantes, ¿sí? Las personas ahorristas que tienen sobrante dinero y que van a comprar alguno de esos títulos también a través de los intermediarios. Y el registro público o el mercado de valores, que en donde también participan varias sociedades, ¿sí? Donde está la bolsa de comercio, donde está el mercado de valores propiamente dicho, y donde está la sociedad de valores, que es la que lleva la contabilidad del sistema. ¿Sí? Entonces, ahí intervienen varios jugadores, varios participantes. Ahora lo vamos a ver. Pero son Profe, esos. Sí. disculpe que lo interrumpa. ¿Podría repetir lo de los intermediarios? Sí, los intermediarios son aquellos que interactúan entre los que ofrecen títulos y los que demandan títulos. ¿Sí? Títulos, me refiero a títulos valores en general. ¿Sí? Privados o públicos. Estos intermediarios, los intermediarios que están habilitados para realizar las operaciones son las sociedades de bolsa, como la que vamos a ver Invertir Online, pero hay un montón más. ¿Sí? Esas sociedades de bolsa se llaman, en la ley, ALIC. ALYC. ¿Sí? O sea, agentes de liquidación y compensación. Pero además hay otros intermediarios que trabajan en general para una sociedad de bolsa o interactúan con una sociedad de bolsa porque no pueden realizar la operación directamente, que son los productores que trabajan, eso sí, trabajan por una sociedad de bolsa, y los idóneos en el mercado de capitales que rinden un examen. ¿Sí? En este último tiempo fue virtual, si no, puede ser en general era presencial antes, ¿sí? En Buenos Aires. Uno rinde un examen y se convierte en idóneo para el mercado de capitales. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. De nada. ¿Cuál es la característica del mercado de capitales y por lo cual se diferencia del sistema bancario? Obviamente el tema del intermediario que interviene es un tema clave, ¿sí? Ya sabemos que en el sistema financiero, en general, intervienen las entidades financieras, entre ellos los bancos, ¿sí? Y los bancos se quedan con una tajada importante entre los ahorristas y las personas que demandan fondos. O sea, se quedan con la diferencia de tasa, básicamente, ¿sí? Incluso en algunos casos se hacen de dinero, como ya vimos, sin pagar ninguna tasa. ¿Sí? En cambio, en el mercado de capitales, las comisiones que cobran los agentes de bolsa son muy chicas, son mínimas en relación a lo que cobra un banco. ¿Sí? No hay una gran 0,5% o algo así. ¿Sí? Depende de cada sociedad. Están desreguladas, o sea, pueden cobrar una tasa cualquiera, digamos, pero normalmente la tasa que hay, digamos, es del 0,5% de cada operación, las operaciones de compra y de las operaciones de venta. Que es la misma tasa o la misma comisión
que les va a cobrar el simulador. Es decir, ustedes van a estar en el simulador comprando y vendiendo, ¿sí? Primero van a analizar, van a decidir en qué invierten. En función de eso van a invertir, van a comprar acciones, títulos, lo que sea. Y bueno, y después, a lo largo de los 2 meses que va a durar el simulador, ustedes van a poder ir seleccionando si venden, se quedan con lo que hicieron, bueno, cómo interactúan con las inversiones que están realizando, ¿sí? Entonces, cada vez que compren o que vendan alguno de los valores que en su momento adquirieron, o sea, la plataforma, o sea, Invertir Online les va a cobrar una comisión, ¿sí? Como si estuvieran haciendo una operación real. Así como están comprando a los precios de cotización reales, ¿sí? Y pueden hacer las transacciones, o las transacciones se ejecutan en el tiempo en donde está abierto el mercado de capitales, ¿sí? Ustedes las pueden hacer en cualquier momento, pero recién se va a ejecutar en el momento que se abra el mercado de capitales, ¿sí? Entonces, bueno, es un sistema donde la comisión es mucho más baja, o sea que lo que se queda en los intermediarios es mucho menos que en el sistema financiero, por lo cual se pueden manejar mejores tasas que en el sistema financiero, ¿sí? Ah, profe, pero también no es una característica que los volúmenes sean mayores. Y no estoy tan seguro. Mayores, digamos, si no intervinieran los inversores institucionales en las Sí, compras que hacen de títulos públicos, los distintos tipos de títulos públicos, el monto que se maneja en los bancos es mayor que el que se maneja en el en la mercado web. capital. Sacá a esos inversores institucionales. ¿Quiénes son? Los bancos, las compañías Claro, financieras, las compañías de sí, seguro, las SGR, ¿sí? bien. Sacando el monto que manejan esas entidades, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, ¿sí? Digamos, sacando esos montos, digamos, no es tanto lo que se maneja. Justamente una de las cosas que se dice es que el mercado de capitales argentino es muy chico, ¿sí? Es decir, que con poca cantidad movés la aguja, o sea, movés hacia arriba o hacia abajo las cotizaciones. Bueno, otra característica muy importante es ofrecer distintas alternativas de inversión para todos los gustos y para todos los perfiles de riesgo, ¿sí? Que obviamente a través de los bancos uno puede, de acuerdo al perfil de riesgo que tenga, digamos, invertir en fondos comunes de inversión, ¿sí? Y ahí, si uno es arriesgado, se mete en un fondo común de inversión mixto, o sea, variable, de renta variable. Y si uno es menos arriesgado, se mete en un fondo común de inversión del mercado del dinero o de renta fija, ¿sí? Renta fija es la que paga una tasa de interés, renta variable es la que está sujeta a una cotización y puede tener mayor volatilidad, mayor variación, ¿sí? Acá pasa lo mismo, hay diferentes alternativas, entonces uno, si es más arriesgado, puede invertir en acciones, si es mucho más arriesgado, puede invertir en opciones, ¿sí? Y si es menos arriesgado, puede invertir en obligaciones negociables de empresa, intermedio va a invertir en títulos públicos del Estado, los de corto plazo que son menos riesgosos, ¿sí? Entonces hay una gama importante de alternativas de inversión y hay muchas más que ya vamos a ver, muchas alternativas de inversión distintas a las que uno tendría en el banco, que están los plazos fijos, los fondos comunes de inversión y nada más. Bien, la otra característica muy importante es que es un sistema transparente y con controles cruzados, ¿sí? ¿Por qué decimos que es transparente y con controles cruzados? Porque intervienen muchas personas, muchos participantes, en este caso sociedades distintas, con distintas finalidades, con distintos objetivos y que se autocontrolan entre sí, ¿sí? Una controla a otra, la otra controla a la otra. O sea, hay un control y una transparencia del sistema que hace que sea mucho más difícil realizar un fraude, ¿sí? Que el que se manejaría, por ejemplo, en un banco, ¿sí? O en una fintech, como vimos el otro día. Entonces, el sistema es muy transparente,
con mucho control cruzado, y eso es una característica muy importante. En muchos países el mercado de capitales es el motor de crecimiento de un país. En Estados Unidos, de hablar, pero en otros países que no son tan importantes como Estados Unidos, también el mercado de capitales se transforma en un motor de crecimiento del país. Acá no tanto, porque en realidad podrían los 11 unicornios estos que vimos el otro día, o que les nombré el otro día, podrían invertir en el mercado de capitales, ¿sí? Y de hecho, ninguno lo hace, ¿sí? Directamente invierten en ADR, ya vamos a ver qué es ese instrumento, en Wall Street. Chao. O pierden el tiempo en invertir en el mercado o de emitir acciones o lo que fuera en el mercado de capital argentino, porque no hay mucha cantidad de dinero manejándose en el mercado y no es un mercado grande que les permita crecer rápidamente. Hay otros que sí se la juegan y que tuvieron un crecimiento muy importante y que logran la emisión de acciones y todo lo demás, como por ejemplo el laboratorio Richmond, el último caso, ¿sí? Que es el que está fabricando la Sputnik. Bueno, tuvo un auge desde que se supo de que había el rumor de que la Sputnik se podía fabricar en Argentina, ya las acciones picaron para arriba, ¿sí? Y logró una gran cantidad de financiamiento. Pero no hay lugar para tantas empresas, no pueden venir 100 igual que el laboratorio Ritmo y obtener financiamiento, es más difícil, ¿sí? Sí. Pensé que me habían preguntado. Y por otro lado, permite a las empresas, ¿sí? Les permite obtener montos de financiamiento que serían inviables en muchos casos en el mercado bancario, ¿sí? Miradas individualmente, las empresas pueden conseguir, por ejemplo, emitiendo obligaciones negociables, mayores montos de emisión, financiarse de esa manera con capital de tercero. Acuérdense que las obligaciones negociables es parte del pasivo de la empresa, igual que un préstamo. Financiarse con el mercado de capitales en una proporción mayor. Se pueden emitir montos grandes para una empresa individual, montos grandes en una emisión de obligaciones negociables, que si esa misma empresa fuera un banco le dirían, y no, pasás tu responsabilidad patrimonial computable quizás, ¿sí? Como las acciones forman parte del patrimonio neto, no hay, bueno, las acciones sí, pero las obligaciones negociables no, pero no hay una regla que diga, no te podés pasar. Obviamente el mercado va a mirar cómo está tu patrimonio y qué es lo que estás emitiendo en función de tu patrimonio. Pero si emitís acciones, estás emitiendo capital propio. Los que compran esas acciones participan de la vida de la empresa, votan en las asambleas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Están habilitados para hacerlo, por lo menos. Bueno, esa es la ventaja que tiene y las características principales que tiene el mercado de capitales si se desarrollara adecuadamente en el país con relación al mercado bancario. ¿Sí? No hay nada personal, Erika, pero bueno. Todo bien, profe. Bien. Bueno, ¿cuáles son los agentes del mercado o aquellos participantes que yo les dije que interactúan en el mercado de capitales? Comisión Nacional de Valores, organismo estatal, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Mendoza, de Rosario, de Córdoba, ¿sí? Hay distintas bolsas de comercio. Todas las bolsas de comercio de cada uno de los lugares del país, o de cada una de las ciudades importantes del país, está constituida como una sociedad anónima, o sea que es una sociedad anónima, privada, ¿sí? El mercado de valores, que el icono del mercado de valores es Buenos Aires, donde el indicador del mercado de la bolsa de Buenos Aires se llama justamente Merval, mercado de valores, ¿sí? Entonces, bueno, ahora se llama Standard & Poor's Merval, por la calificadora de riesgo de Estados Unidos, que se compró el indicador, puso plata para quedarse con el nombre del indicador y con todo el manejo del indicador, ¿sí?
Por ejemplo, antes se sabía cómo estaba formado el indicador, cómo estaba compuesto. Ahora se sabe qué empresas lo componen, pero no se sabe cuál es la participación de cada una de las empresas en el indicador. Salvo las que le paguen a Standard & Poor's para saber la composición. ¿Sí? En cambio, antes sí se sabía. Se sabía quién eran las empresas que participaban en el Merval. Y en qué proporción. Luego tenemos la caja de valores, que es la que lleva la contabilidad de todo el sistema. Lleva todas las cuentas comitentes, ¿sí? De todos los inversores que intervienen en el mercado. Después tenemos, bueno, ¿saben lo que es una cuenta comitente? Yo la nombré como si supiera. No, profe. profe. Bueno, Lo una escuché, cuenta pero no, comitente. ¿Cómo? no, que lo había escuchado en algún momento, pero Bueno, no busqué una cuenta comitente es una explicación. cuenta, por ejemplo, yo quiero invertir en la bolsa, ¿sí? Y me tengo que abrir una cuenta comitente en alguna sociedad de bolsa y paso la plata de mi caja de ahorro, por ejemplo, a esa cuenta comitente. Quiero comprar dólares en el mercado de capitales, no quiero tener acceso nada más que a los $200, por ejemplo, y tengo plata en blanco, obviamente, eso es un detalle. Tengo que tener la plata en blanco Ah, para justificarlo, ¿sí? es para comprarlos, por ejemplo, los dólar net. Claro, con el dólar Si no lo puedo MEP, comprar. ¿sí? Uno lo hace a través de una cuenta comitente de una sociedad de bolsa. Entonces compra un bono en pesos, después lo vende en dólar y se hace los dólares. ¿Sí? Así que bueno, eso, esas cuentas comitentes, toda la contabilidad de ese sistema, todos los saldos de esa cuenta comitente están en la caja de valores. Entonces uno, por ejemplo, hace una transacción y vendió una acción, compró otra, lo que fuera, la caja de valores le avisa al mail qué movimiento se hizo, para que uno esté atento y decir, ah, no me están tocando la cuenta, ¿qué pasó? No, uno ya sabe, ¿sí?, qué hizo el movimiento y le avisan por las dudas, ¿sí? Es un sistema que antes tenían algunos bancos que te avisaban cuando había compras con tarjeta de crédito y después por lo menos Santander dejó de hacerlo, ¿sí? Así que bueno. Pero está piola porque te avisa, entonces verificás que fuiste vos realmente el que hizo la transacción. ¿Sí? Después tenemos los intermediarios, que recién los habíamos nombrado y habíamos contado cuáles son. Entre el principal, la sociedad de bolsa, son las ALIC, agentes de liquidación y compensación. Luego tenemos las sociedades emisoras, que son todas las empresas que van a emitir acciones o que van a emitir algún título o valor en la bolsa. Por ejemplo, ¿quién sabe quién me nombra 5 empresas que cotizan en bolsa? Mercado Libre. No, Mercado Libre cotiza en Wall Street a través de una ADR. Ah, bueno. Ecogas cotiza en bolsa. Muy bien. Distribuidora de gas Cuyana. Sí, después tenés Holcim, ¿no, profe? ¿De cemento? ¿Cuál? Holcim. Asindar puede ser. Holcim también. Holcim, 2. Asindar no. ¿Arcor puede ser, profe? Tampoco. Arcor participa emitiendo obligaciones negociables, igual que Asindar, de vez en cuando, pero no. No cotiza sus acciones en la bolsa. Superville, profe. ¿Cuál? En Superville. Banco Superville, sí. Exactamente. YPF, profe. YPF El Banco también. Macro. Banco Macro también. Bien. Galicia. Galicia. Empezábamos a nombrar todos los bancos. Galicia, Santander, hipotecario. Bueno, Aluar, que es la empresa de aluminios argentina, por ejemplo, ¿sí? Bueno, Cresut, que es una compañía que se dedica a la parte agroindustrial, también está ahí. Las compañías eléctricas, casi todas, Pampa Energía, la principal. Profe, ¿YPF puede entrar en esa lista o no? Sí, sí, PF también. Sí, sí, recién lo nombraron, por eso no lo dije. Sí, sí. Ah, bien. YPF también.
Pampa Energía les decía, y bueno, y después las distribuidoras de gas, de norte, de sur, las transportadoras de gas del norte, transportadoras de gas del sur. Bueno, en todas las etapas, digamos, desde que se hace la explotación, se hace el transporte desde el punto de explotación hasta la ciudad, donde se va a distribuir, y bueno, después la distribución. ¿Sí? Acá en Mendoza, por ejemplo, la eléctrica la hacen EDEMSA y la Cooperativa Eléctrica de Cruz en el Gran Mendoza, por ejemplo, y en Buenos Aires Edenor y Edesur. ¿Sí? Por ejemplo. Esas dos, Edenor y Edesur, están dentro de las empresas que cotizan. Bien. Esas son las sociedades emisoras, ya las vamos a ver y las vamos a analizar y vamos a ver cuáles componen el Merval y bueno, y cómo... y después, cuando estemos viendo el simulador, ustedes pueden elegir alguna empresa que les interese para que Juan Carlos les muestre alguno de los gráficos. ¿Sí? Bueno, después tenemos los inversionistas, que pueden ser inversionistas institucionales, pueden ser personas jurídicas, o pueden ser personas humanas, o físicas. Y luego las calificadoras de riesgo, que van a calificar algunos títulos, algunos de los papeles que se negocian en la bolsa, algunos de los activos financieros. Y bueno, y hay 3 a nivel internacional, que son justamente la que les nombré, Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Bien, vamos a ver qué hace cada una de esas sociedades. Obviamente, la Comisión Nacional de Valores, como hace el Banco Central para el mercado bancario, es un ente estatal, pero tiene autarquía, tanto para dictar las normas del mercado, ¿sí?, como para manejar su propio presupuesto, igual que el Banco Central. Exactamente de la misma manera. Son entidades autárquicas que dependen del Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? La Comisión Nacional de Valores es un ente regulador y controlador del mercado, participa, por ejemplo, autorizando, suspendiendo a las empresas para que puedan cotizar o para que dejen de cotizar en momentos en donde han cometido alguna infracción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Parecido también al Banco Central, que puede suspender, quitar la autorización a alguna de las entidades. Y una cuestión importante es que publica los estados contables de las empresas cotizantes. O sea que si ustedes se meten en la página de la Comisión Nacional de Valores, ahí van a tener todos los balances que presentan las empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, uno puede ver ahí los balances trimestrales, porque tienen la obligación de presentar balances trimestrales, y después también, obviamente, el balance anual. Y bueno, lleva el registro de qué empresas están autorizadas a emitir y a cotizar. ¿Sí? Obviamente. Después la bolsa de valores de comercio son entidades privadas organizadas como sociedad anónima, como les dije recién. También autoriza, suspende o cancela la cotización de valores. ¿Por qué? Porque las grandes empresas necesitan la doble autorización. Por un lado la Comisión Nacional de Valores, por otro lado la bolsa de comercio donde van a cotizar. ¿Sí? Entonces está la doble autorización. Hay una regulación para las pymes que dicen que necesitan solo una autorización, una de las dos, ¿sí? En general, la que necesitan es la que les da la bolsa de comercio donde van a cotizar, ¿sí? Pero las pymes, por ejemplo, si hay pymes que emiten obligaciones negociables, certificados de participación de fideicomiso financiero, letras hipotecarias, prendarias, por ejemplo, ¿sí?, tienen que pedir la autorización para cotizar en la bolsa de comercio, si son una empresa pequeña o mediana. Obviamente la bolsa le fija los requisitos que tienen para cotizar. ¿Cuáles son los requisitos? Y tiene que llevar los balances en término, o sea, la contabilidad legal tiene que estar al día, tiene que tener sistemas informáticos que permitan obtener cualquier información y validar la información que está en los balances para auditores que puede mandar el mercado, ¿sí? Y bueno, y después otros requisitos como
por ejemplo, cada una de las variaciones que hay, o cada una de las normas importantes que tomen las asambleas o el directorio de esas empresas, tienen que ser informadas para que la conozca todo el mercado. ¿Sí? Tienen la obligación de informar todas las variantes importantes para que el mercado conozca de antemano lo que puede pasar con esa empresa. ¿Sí? En función de esa transparencia que yo les decía, que habíamos visto en principio con las características. Y obviamente la Bolsa de Comercio publica todas las cotizaciones y los montos negociados. Es decir que si vamos a entrar a mirar las cotizaciones de las distintas empresas cuando entremos a la página del simulador de Invertir Online, y vamos a poder ir viendo cuál es la cotización que ha tenido cuando abrió el mercado, cuando cerró el mercado, cuál es la cotización más alta que ha tenido, cuál es la cotización más baja que ha tenido durante el día, por ejemplo, ¿sí? Y cuál ha sido el monto negociado en cuanto a operaciones, que se compraron y se vendieron 100 acciones, por ejemplo. Y el monto de esas 100 acciones era 1 millón de pesos. ¿Sí? Entonces, va a estar los montos negociados en cuanto a volumen, cantidad de operaciones y en cuanto a volumen de pesos. Bien, vamos al mercado de valores. Bueno, obviamente la Bolsa de Comercio de Mendoza está en Peatonal y España. ¿Sí? Ahí se encuentra la Bolsa de Comercio de Mendoza. Y hay algunas sociedades de bolsa, ahora desaparecieron muchas desde la nueva ley, porque bueno, se fusionaron, pero generalmente en los alrededores de España y Peatonal hay varias sociedades de bolsa. ¿Sí? Y también en ese mismo lugar se encuentra el mercado de valores de Mendoza, en Buenos Aires, en la Bolsa de Comercio se encuentra el mercado de valores también de la Bolsa de Buenos Aires. ¿Sí? También es una entidad privada que hace ¿cuál es una de las funciones principales? Llevar el listado de las sociedades de bolsa, el registro y el listado de todas las sociedades de bolsa que intervienen en el mercado. ¿Sí? Va a fijar los requisitos y condiciones para poder ser sociedad de bolsa, de acuerdo a la ley. ¿Sí? El mercado de valores va a establecer requisitos particulares y condiciones particulares para que se pueda generar alguna sociedad de bolsa nueva, por ejemplo. Y bueno, y dicta cursos de capacitación para el manejo del mercado de capitales. Ahí se pueden hacer los cursos de capacitación para después rendir el examen de idóneo que les decía. ¿Sí? El examen de idóneo se rinde ante el mercado de valores. ¿Sí? Y bueno, y les decía también que el indicador de la Bolsa de Buenos Aires, si bien ahora se llama Standard & Poor's Merval, está el nombre Merval dentro de ese indicador. ¿Sí? Entonces, es el mercado de valores, la segunda entidad que básicamente controla a la sociedad de bolsa, fija los requisitos de la sociedad de bolsa y ve las personas que son idóneas, ¿sí? Para participar dentro del mercado de capitales, ya sea comprando, vendiendo, asesorando o cumpliendo cualquier función dentro del mercado. Profe, el Merval es el que publican o publicaban en los noticieros cuando dan las cotizaciones también del dólar y eso. Claro, claro. Sí, te van a decir, el Merval está en 71.133. ¿Sí? Sí, me acuerdo que decían si caía o bajaba o una cosa así. Claro, ese es un índice, entonces si un día está 70.000 y al otro día está 71.000, quiere decir que ha subido la diferencia entre los dos. En porcentaje, te lo pueden dar en porcentaje. Claro, ¿Qué significa que suba? ¿Qué significa que suba el Merval o baja el Merval? ¿Qué ¿Hubo significa? más movimientos o no? Que, claro, que hubo más movimiento, que aumentaron más las cotizaciones de las acciones de lo que bajaron. O por lo menos de las acciones de las empresas que están dentro del Merval, que son las principales empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires. Que son algunas de estas que nombramos recién. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, de esas 10 empresas que nombramos, 9 aumentaron de precio y el Merval seguro que aumentó. ¿Sí? Sí, 4 aumentaron el precio, se refiere a
aumentaron sus acciones, el precio de sus acciones. Aumentó el precio de cotización de las acciones. El Merval está compuesto por los precios de cotización de las acciones de las empresas que forman parte del Merval. Entonces, si hay 25 O sea, empresas, es un promedio. es un promedio, exactamente. Es un promedio del valor total de Sí, la es un cantidad promedio de que ahora no acciones se que sabe cómo se lo hacen, venden de ¿sí? software. Sí, Pero sí. depende de la participación que tenga cada empresa. Suponete, hay una empresa que tiene el 20% de todas las empresas, del 100% total, y esa va a pesar más si aumenta o baja que la que tiene el 5%, porque es un promedio ponderado. ¿Sí? Bien, vamos a la caja de valores, que les decía que era la empresa, la entidad privada, organizada como sociedad anónima, que es la encargada de la contabilización de todo el sistema, que vincula las operaciones con las cuentas comitentes que se han abierto para poder efectuar esas operaciones, y custodia y administra todas esas cuentas comitentes y todas esas operaciones que se realizan en el mercado. ¿Sí? Entonces lleva la contabilidad de las cuentas comitentes y la contabilidad de todo el sistema, de todos los participantes en el mercado de capital. Como les decía, les informa si hay movimientos en la cuenta, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los demás participantes? Se está por cortar, volvemos a entrar. Las sociedades de bolsa, ya lo vimos, las ALIC, las sociedades emisoras, que son aquellas que emiten activos financieros de cualquier tipo, acciones u otros, de los que vamos a ver ahora, de los que vamos a empezar a ver ahora, y las calificadoras de riesgo que le dan un puntaje o rating crediticio a las empresas y a los estados. ¿Sí? Entonces, califican, la mejor calificación es para algunas empresas o para algunos estados, que por ejemplo en Standard & Poor's es AAA, esa es la mejor calificación. Y la peor es D, que quiere decir en default. ¿Sí? Les estaba diciendo que las calificadoras de riesgo le otorgan un puntaje crediticio a cada una de las empresas o estados que participan para que puedan participar en el mercado de capitales a nivel local o a nivel mundial. Y bueno, por ejemplo, Standard & Poor's está una calificación que la mejor de todas es la AAA, que por ejemplo tiene Estados Unidos, las principales empresas del mundo. Y luego la calificación empieza a bajar, AA, A, BBB, B, C, hasta la D, que la D sería la calificación de default directamente. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al cumplimiento o al historial, ¿sí?, que tiene cada una de las emisoras, es la calificación que va a recibir. Y muchas veces, casi siempre, la calificación que recibe la empresa, ¿sí?, está muy pegada, a veces mejor, pero está muy pegada a la calificación que tiene el país. Entonces, si Argentina está mal calificada, las empresas argentinas, generalmente, sobre todo las estatales o las que tienen alguna relación mayor con el Estado, están mal calificadas. ¿Sí? Y esa mala calificación, ¿qué hace? De que haya menos inversores, ¿sí?, que estén dispuestos a comprar acciones de esas empresas porque se percibe como que están dentro de un país que es muy riesgoso, con lo cual las empresas pueden ser muy riesgosas. ¿Sí? Entonces, también... ¿Dónde están las empresas de Argentina, profe? ¿Cómo? ¿Qué calificación tienen las empresas de Argentina? ¿Tiene idea? Depende, pero es de BB o B para abajo, o CC, C, Bien. ¿sí? Ese Bien. tipo de calificación. No llegan a estar casi Bien. nunca. Por eso hay empresas que directamente no intervienen en el mercado de capital local, e intervienen directamente a través de los ADR, que vamos a ver qué son, en Wall Street, como Mercado Libre, Globant, Despegar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se despegan un poco de la calificación que tiene el país. Si vos como empresa podés llegar a estar en Wall Street y, digamos,
soft, algo soft, digamos. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué activos financieros vamos a ver? Vamos a ver todos estos. Acciones que son parte del capital de una empresa, obligaciones negociables, son, bueno, los títulos públicos que son emitidos por el Estado Nacional, las obligaciones negociables que son emitidos por las empresas, ¿sí? Tienen la misma variante, son títulos de deuda, tanto del país como de las empresas. Los bonos dólar link, que son bonos que si bien se pueden comprar en pesos, está pegada la cotización al dólar, ¿sí? Entonces, uno comprando este tipo de bonos puede, obviamente, qué tipo de dólar y al dólar oficial, ¿sí? Entonces, ¿Se bueno, liquidan en pesos, profe? ¿Los bonos ¿cómo? dólar linked se liquidan en pesos o no? Pero se liquidan en pesos, pero al valor de la cotización del día de la liquidación. Claro. Entonces, suponete, vos lo compraste cuando el dólar estaba a 100 pesos. No, el dólar no. Por cada dólar 100 pesos. Y si cuando te llegó el momento del vencimiento el dólar estaba a 130 y te lo liquidan a 130. Bien. ¿Sí? Además de la tasa de interés, te ganaste eso. Te ganaste la diferencia de cambio con el dólar. Claro, ¿Sí? claro. A diferencia del dólar MEP, que te lo liquidan en dólar. Por eso Claro. le quería consultar eso. Claro, el dólar MEP Bien. obviamente te lo liquidan en dólares. Sí. Bien, perfecto. Pero eso es una transacción de un particular. En cambio, el dólar link generalmente son emisiones. Puede ser que haya alguna empresa que haya emitido, pero en general son emisiones que hace el Estado. Algunas provincias o el Estado Nacional. ¿Sí? Para que sea más tentador para los inversionistas. ¿Sí? Bueno, después tenemos los fondos comunes de inversión. ¿Sí? Que tenemos distintos tipos, como les decía recién, distintos tipos de fondos, de acuerdo al riesgo que se quiera asumir, mercado del dinero, renta fija, renta variable o renta mixta, que sea una mezcla entre variable y fija. Fija es una tasa de interés, variable es acciones, por ejemplo, que tienen una cotización, y mixta tienen parte de acciones, parte de títulos que pagan una tasa de interés. Luego tenemos las letras hipotecarias, ¿sí? Son letras que emiten en general los bancos que dan préstamos hipotecarios, ¿sí? Para poder seguir prestando, emiten letras hipotecarias que tienen como garantía esas hipotecas que los clientes están pagando, ¿sí? Pero que a lo mejor tienen un vencimiento en una hipotecaria de 15 años a 20 años, ¿sí? Entonces, en lugar de esperar 15 o 20 años para recuperar la plata, pueden emitir letras hipotecarias y hacerse el dinero en este momento, pagando una tasa de interés, y volver a prestar, ¿sí? Lo mismo, pero para bienes muebles, son las letras prendarias, ¿sí? Empresas, bancos, etcétera, que emiten letras prendarias que están atados a vehículos, por ejemplo, ¿sí? A garantías sobre vehículos, sobre maquinarias, etc. Y bueno, lo mismo. Las cuotas son 36, 48, 60, y entonces en vez de esperar 3 años, 4, 5, directamente se emiten letras prendarias y el banco, la empresa se hace el dinero hoy y puede volver a prestar. Puede volver a colocar prendas. ¿Sí? Luego tenemos los CDR. ¿Qué son los CDR? ¿Alguien sabe? Dijo, profe, usted que eran Sí, lo había dicho. las empresas que cotizaban en la bolsa de acá, las empresas locales que colocaban sus acciones acá. No. No sé si sus acciones, sus bonos, sus obligaciones negociables, no, tampoco. Tampoco. No. A ver, ¿qué son los CDR? Se llaman certificados de depósitos argentinos. ¿Sí? ¿Qué representan los CDR? Representan acciones de empresas que cotizan en Nueva York, en Wall Street. ¿Sí? Entonces,
¿qué tendría que hacer un inversor argentino para comprar acciones de, no sé, de Google, de Facebook, de lo que sea? ¿Qué tendría que hacer? Abrir una cuenta en Estados Unidos. ¿Sí? Y ahí abrir su cuenta comitente e invertir en la bolsa de Nueva York. Algunos lo hacen, de hecho. ¿Sí? La mayoría de los inversores no lo hacen. No es tan fácil tampoco. ¿Sí? Entonces, pueden comprar acciones de aquellos lugares a través de un CDR. ¿Sí? O sea que sería la cuenta comitente, sería como el sinónimo de cuenta comitente, pero en el exterior, digamos. En realidad, Una cuenta, el vos CDR. abrís tu cuenta comitente en la sociedad de bolsa, como dijimos recién. Y desde la sociedad de bolsa vos podés comprar acciones, podés comprar títulos públicos, podés comprar obligaciones negociables o podés comprar CDR. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventaja que Sí. compré CDR? Que está comprando acciones de una empresa que cotiza en Nueva York. Perfecto. Entonces está saliendo del riesgo argentino, no son empresas que van a estar afectadas por el riesgo argentino, y además tienen la particularidad de que cotizan, está bien, lo compras en pesos, lo vendes en pesos, pero a cotización dólar, que es el dólar, Claro. el CCL, contado con liquidación. Y por ¿Sí? lo tanto, la calificación de esas empresas que cotizan en bolsa, en Wall Street, no es la misma que la calificación que tienen las empresas que cotizan en nada. bolsa en Argentina. Claro, para Claro, nada. listo. ¿Sí? Son grandes empresas, ahí tenés Coca-Cola, Apple, no sé, la que te imaginé, Amazon. Amazon también, claro. Bueno, Netflix, imagino que. Netflix también, sí. Algunas acciones o empresas que cotizan en Nueva York emiten CDR que no son solamente en Argentina, se van a llamar de otra manera, pero emiten ese tipo de títulos en otros países como para, digamos, que haya circulando esas acciones en todos los lugares del mundo. ¿Sí? Y haya personas que suscriban esos títulos. ¿Sí? Pero en este caso los CDR son certificados de depósito argentinos y se negocian en la Bolsa de Buenos Aires. ¿Sí? Bueno. Bien, profe. El octavo son los fideicomisos financieros, que en este caso el título valor que se negocia en la bolsa sería los certificados de participación de fideicomisos financieros. Los fideicomisos financieros, como todo fideicomiso, es una sociedad aparte digamos, distinta de la principal. Entonces, por ejemplo, podemos tener a Frávega, que es una sociedad anónima, y Frávega puede decir, bueno, yo voy a emitir las tarjetas de crédito, sobre todo lo hacen también, tarjeta naranja. Entonces yo voy a emitir un certificado, voy a hacer un fideicomiso con cupones de tarjeta de crédito o con préstamos personales en el caso de Frávega. ¿Sí? Entonces esos son los bienes fideicomitidos, son los bienes que garantizan el fideicomiso. ¿Sí? Entonces, sobre esos bienes que garantizan el fideicomiso, voy a emitir certificados de participación que se van a negociar en la bolsa. Inversores me los van a comprar, ¿sí? Y bueno, y yo, empresa Frávega, me voy a hacer del dinero hoy, no voy a tener que esperar a que vence el cupón dentro de 12 meses, si es ahora 12, o 18, si es ahora 18, o etcétera, ¿sí? Entonces, los fideicomisos financieros en general están garantizados o se hacen en base a cuentas a cobrar. También puede haber bienes de cambio, pero en general se hace sobre cuentas a cobrar. Cupones de tarjeta de crédito, préstamos personales, ¿sí? Entre otros. Bien. Es el único fideicomiso por el cual se emite un título valor. Los otros fideicomisos, el inmobiliario, el de administración, todos los otros fideicomisos no emiten títulos valores que se pueden negociar en la bolsa y obtener dinero. ¿Sí? El fideicomiso financiero es el único que tiene esa virtud, esa característica. ¿Sí? Perdón, profe, me marea mucho el tema del fideicomiso financiero. Sí, ya No sé lo si vamos a ver podría bien, volver a- pero en todo Bueno, no está bien. quiero entrar en detalle, pero hay varias figuras, Listo. fiduciante, fiduciario, ¿sí? Fiduciante
que puede ser la empresa que coloca, que tiene activos, que los quiere sacar de su empresa y colocarlos en un fideicomiso. En este caso, ¿Profe? suponete. ¿Sí? Que una consulta de eso que dijo fiduciante, por ejemplo, pasa seguido que van con una escritura en fideicomiso. ¿El fiduciante tiene derecho a todos los bienes? Por ejemplo, si se pone una propiedad y se pone capital en dinero, un fiduciante tiene acceso a eso, porque por ejemplo hay muchos clientes que van a hacer cambio de titularidad a nombre de un fideicomiso, no sé, fideicomiso X. Y te sale el fiduciante y dice, no, si yo puedo ser el titular porque yo formo parte del fideicomiso. Y eso es como un vacío que nunca entendí, como que me parece muy raro eso. No sé si puede, porque el bien no es de ellos, no lo aclara. Gonza, ¿qué Sí, te sí, parece si primero aclara la primera pregunta? Porque si Sí, no, sí, no, yo con sé, tu pregunta me termina de explotar la cabeza. para verlo después, así me interrumpo. Vos tenés el fiduciante y tenés el fiduciario. El fiduciante es la empresa, ¿sí?, que separa parte de sus activos, suponete tarjeta naranja. Tiene miles de cupones de tarjeta de crédito de ahora 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere hacer? Tendría que esperar a la cuota 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 para cobrarla. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Puede armar con esos cupones un fideicomiso, como fiduciante del fideicomiso. Los cupones son los bienes fideicomitidos. Después hay un fiduciario que va a administrar esos bienes, ¿sí?, en beneficio de los beneficiarios, justamente. ¿Quién va a administrar un fideicomiso financiero? Generalmente una entidad financiera, ¿sí? Entonces, manejan todos esos cupones, ¿sí? Y sobre la garantía que da toda esa masa de cupones, emiten un certificado que se negocia en la bolsa, un título valor que se negocia en la bolsa, ¿sí? El título valor se negocia en la bolsa, los inversores lo compran, obviamente paga una tasa de interés ese título valor, ¿sí? Los inversores lo compran, entonces la plata entra al fideicomiso y de ahí va la empresa, ¿sí?, el fiduciante. Por eso, digamos... Bien, gracias por la aclaración. Perdón, Gonza, que Dale. necesitaba entender esto para poder pasar a lo tuyo. Es muy distinto, o sea, hay que ver qué tipo de fideicomiso, Gonzalo, del que estás hablando vos, si un fideicomiso inmobiliario, ¿sí? Fiduciante puede ser el dueño de un terreno, por ejemplo, que se desprende del terreno para pasarlo al fideicomiso. Y para que una empresa constructora, que es otro fiduciante, suponete, construya, no sé, 20 departamentos sobre ese terreno. ¿Sí? Y Sí. después haya inversores, que también van a ser fiduciantes, que pongan plata para quedarse con un departamento de esos 20 que se están construyendo. Entonces entras vos, querés comprar uno de los departamentos, te suscribís al fideicomiso como fiduciante. Entro yo, me suscribo como fiduciante. Tengo que poner plata, obviamente. ¿Sí? Y con ese Bien. montón de plata, la empresa constructora empieza a construir. ¿Sí? Y después, bueno, Perfecto. el beneficiario puede ser el dueño del terreno, a lo mejor se quedó con 2 departamentos, algo va a querer a cambio, obviamente, si transfirió su terreno. Cada uno de los fiduciantes inversores se quedó con un departamento y la constructora se quedó con 2 departamentos, suponete. O puede cobrar honorario y no quedarse con departamento. Bien. ¿Sí? Bien. Una manera, digamos, de hacer mover activos sin tener, digamos, el efectivo en mano. Y poder un poco hacer mover toda la Es una manera de estructura. hacer, digamos, vos te metés en un fideicomiso que va a construir 20 departamentos y vos aspirás a uno de los departamentos. Y es una forma, generalmente los fideicomisos inmobiliarios son fideicomisos al costo, entre comillas, ¿sí? Entonces, bueno, la empresa constructora vos pusiste plata, la empresa constructora te construye y te da un departamento, entre comillas, al costo. ¿Sí? Y vos te hiciste un departamento. Bien. Claro, ¿Sí? Claro. claro. Sí, sí. Y bueno, y hay Ahora otros. es un gran Haces un riesgo, digamos, departamento ¿no? sin haber hecho todo el gasto de construir. Claro, sin ocuparte de nada. Claro, claro. Vos pusiste la plata y te desligaste. ¿Sí? Exacto. Claro.
Y después Y el respecto del departamento. riesgo, ¿Cómo? y el respecto del riesgo que conlleva poner La la vida es plata riesgosa. en un fideicomiso. Va a Claro, cruzar la y si no, todo el calle mundo haría departamento al costo. Claro, La vida es riesguísimo. riesgosa. claro. Bien, Hay un contrato, hay un fiduciario que va a administrar los bienes, va a tener que rendir cuentas de lo que hace la constructora, de lo que hace cada uno de los intervinientes, de la plata que se está poniendo, cómo se está manejando la plata. El fiduciario se hace cargo de muchas cosas. ¿Sí? En un fideicomiso financiero, que en definitiva es lo que queríamos hablar, se hace cargo el banco de administrar los cupones de tarjeta, los préstamos personales, lo que fuera. En un fideicomiso inmobiliario se hace cargo de todo el manejo de la plata para la construcción. No de toda la plata, pero la rendición de cuentas de lo que se hace con toda la plata que pusieron cada uno de los miembros para la construcción. ¿Sí? De conseguir préstamos, muchas gracias. también para que se vaya adelante el departamento, después vendérselo a alguien que no participaba, pues puede ser que compren en Pozo o compren el departamento hecho. Bueno, hay muchas variantes. Muy lindo el tema del fideicomiso. Ahora voy a empezar a administrar un fideicomiso financiero, un fideicomiso inmobiliario. El Procrear es un Qué financiero, no. interesante. No, de una empresa constructora de unos chicos de Luján. No voy a ser fiduciario, voy a ser el asesor, el que le va a armar los presupuestos y todo eso. No, Perfecto. pero estoy metido en el tema por eso más que antes. Bueno, el noveno, ADR, ¿sí? Recibo, al revés, porque está en inglés, recibo de depósitos americanos. ¿Sí? Son parecidos a los CEDAR, pero a la inversa. Esto vendrían siendo empresas argentinas que quieren cotizar en Wall Street y no les da el cuero para emitir acciones en Wall Street, entonces emiten ADR. Y están participando en el principal mercado, en la principal bolsa del mundo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el Banco Galicia, que recién lo nombraron, tiene ADR en Wall Street. Pampa Energía tiene ADR en Wall Street. Mercado Libre, que no participa en la bolsa de Buenos Aires, también. Globan también. ¿Sí? Empresas argentinas que quieren participar en la principal bolsa del mundo y lo hacen a través de ADR. Obviamente, en Wall Street no hay solamente ADR de Argentina. ¿Sí? Esta se llama ADR porque recibo depósitos argentinos. Pero hay de Chile, de Brasil, de todos lados. ¿Sí? Bien. Profe, perdón, ¿y cuál es la diferencia o cuál es el requisito que les faltaría para participar con acciones directamente y no con ADR? Y porque, digamos, vos si vas a participar con acciones, tenés que empezar a competir con empresas estadounidenses o que están son las principales del mundo. O sea, vas a tener ahí, no sé, a todas las empresas tecnológicas del mundo y todas las empresas industriales más importantes del mundo van a estar ahí en ese índice. Entonces, si vos sos Pepito Mongo, por ejemplo, sos un banco al lado del Bank of America, va a ser así miniatura. Entonces, en los ADR o en los recibos de depósitos americanos van a participar otros países, otras empresas de otros países que pueden estar a tu misma altura, digamos, poner. ¿Sí? Va a haber países latinoamericanos, entonces va a haber de varios países latinoamericanos, por ejemplo. Okay. Entonces entras a competir con esos países y no con Estados Unidos. Bien. Bien, profe, gracias. Vamos al 10º. Cheques de pago diferido. Esto es lo que vimos también en el tema del factoring, en el mercado bancario. Creo que lo vimos el martes mismo esto. Nada más que acá son los cheques de pago diferido que se van a negociar en la bolsa. ¿Sí? Esos cheques de pago diferido, uno va con un cheque de pago diferido propio, ya vemos cómo, a través de un aval de una sociedad de garantía recíproca, por ejemplo, o otro sistema que se llama patrocinado, que va con un cheque de pago diferido que le entregó Hacienda, o Arcor, o cualquier empresa grande.
entonces va a ir y negociar esos cheques de pago diferido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir negociar? Va a entrar en una negociación donde va a haber inversores que van a querer comprar esos cheques para ganarse una tasa de interés. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí van a entrar en el mercado y se van a poder, si hay un inversor que está dispuesto a comprar ese cheque, entrar a comprar ese cheque, la empresa lo vende, paga una tasa de interés y se hace el dinero hoy y no tiene que esperar, por ejemplo, el vencimiento a 90 días, 120 días del cheque. ¿Sí? El cheque de pago diferido puede ser emitido hasta un año de plazo. Entonces, supongamos que le han dado un cheque de pago diferido a 9 meses, bueno, se hace la plata hoy y no tiene que esperar 9 meses. No va a cobrar nada, pobre, pero bueno. En general, Eso te voy a las decir, tasas... que le van a tirar le tiran Claro. dos mangos, digamos. Lo que pasa en es que gen- me imagino que debe ser para empresas que necesitan el dinero ya para financiarse para otros proyectos, Sí, porque si no, empresas como, por no ejemplo, lo que van van a a hacer, quemar. como van a hacer factoring a un banco y pagan una tasa de interés, pueden ir y negociar los cheques, estos mismos cheques, digamos, en la bolsa. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Que vos, si lo haces a través de una sociedad de garantía recíproca, si no pagas vos o no paga el emisor, va a pagar la sociedad de garantía recíproca. Entonces son menos riesgosos para los inversores, porque alguno va a pagar, y obviamente que al ser menos riesgoso tienen una tasa de interés más baja. ¿Sí? Esa es la ventaja. Bien. Luego tenemos el pagaré bursátil, se maneja mucho menor monto los cheques de pago diferido. Los cheques de pago diferido se manejan montos muy importantes, ¿sí? De los más importantes que se manejan en la Bolsa de Buenos Aires. Los pagaré bursátiles son documentos comerciales, ¿sí? Que se negocian también, al igual que los cheques de pago diferidos, se pueden negociar de la misma manera. Es más difícil que sea una negociación de este tipo, o sea, hay pagaré bursátil que se negocian en la Bolsa de Buenos Aires y tienen la ventaja que pueden tener un plazo máximo de hasta 3 años. ¿Sí? Entonces, con un pagaré bursátil, con una garantía, una sociedad de garantía recíproca, por ahí uno negocia un pagaré a 1 año y medio, supónganse, y obtiene un préstamo por 1 año y medio. Bien. La decimosegunda es la factura de crédito electrónica. Bueno, ya vamos a ver cuál es la característica de la factura de crédito electrónica, pero cualquier factura de crédito electrónica que es emitida bajo el sistema de AFIP, uno puede negociarla en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires también, como si fuera un cheque o como si fuera un pagaré. ¿Sí? Sin necesidad de que el proveedor te entregue, que el cliente, mejor dicho, te entregue un cheque. Acá, cuando pasa el plazo, donde se conforma la factura, 30 días ya queda conformada. ¿Sí? Entonces, uno ya tiene la factura de crédito electrónica conformada, porque han pasado más de 30 días, es una conformidad tácita en este caso, puede haber una conformidad expresa, pero supongamos que pasan los 30 días, uno puede ir directamente con esa factura de crédito electrónica y a través de una SGR, con un aval, negociar. ¿Sí? Y no tiene que esperar a que la empresa, a que su cliente le entregue cheques. ¿Sí? Directamente va con la factura. Este es un sistema que empezó a manejarse recién en el año, a finales del 2017, y recién en las primeras operaciones creo que se empezaron a hacer a principios del 2018. ¿Sí? Es una herramienta bastante nueva y que ha tenido un crecimiento importante. Pero siempre, como si ustedes se estarán fijando, es muy importante que una empresa que asesoren que tenga el aval de una SGR. Porque con el aval de SGR pueden participar acá, pueden participar en los bancos con mayor facilidad, pueden participar en líneas estatales con mayor facilidad. ¿Sí? Entonces, si el sistema fuera un poco más flexible, sería muy bueno y el acceso al crédito sería un poco mejor. ¿Sí? Con todas estas herramientas que se han creado. Bien.
La decimotercera son las cauciones y pases bursátiles. ¿Qué son las cauciones y pases bursátiles? A las cauciones bursátiles se le llama plazo fijo bursátil. ¿Por qué? Porque se pueden colocar fondos a plazo y se le paga un interés como si fuera un plazo fijo. ¿Sí? En los pases va a haber una garantía de títulos, de algún título o valor. En las cauciones no va a haber ninguna garantía. ¿Sí? Entonces, uno puede tener plata ociosa por un tiempo corto y puede participar, hacer una caución bursátil y se gana una tasa de interés. Tiempo corto porque las cauciones bursátiles pueden tener un plazo de 7 días, de 10 días, de 15 días, lo que no puede tener un plazo fijo que mínimo son 30 días. ¿Sí? Entonces, bueno, es una buena forma de los excedentes de dinero que se tengan en forma temporaria, poder ganar una tasa de interés a través de estas cauciones o estos pases. Y por último, tenemos los derivados, ¿sí? Que son aquellos valores o títulos valores que justamente derivan su valor de otro título valor. ¿Sí? Por ejemplo, el contrato futuro deriva su valor del valor de cotización del dólar, o de los commodities, de la soja, del trigo, del maíz, o las opciones derivan su valor de la cotización de algunas acciones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los derivados son, vamos a ver las opciones en el simulador, y en la unidad 4 no creo que alcancemos a ver en el simulador los contratos futuros, pero en la unidad 4 vamos a ver los contratos futuros también. ¿Sí? Pero bueno, todo esto son los activos financieros que se negocian en la Bolsa de Buenos Aires. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, una consulta. Nosotros vamos a jugar con todos estos activos financieros que están en la bolsa de Buenos Aires, ¿sería? El simulador El simulador. prevé la inversión en acciones, en títulos públicos, en obligaciones me parece que no, en CDR, o sea, vas a poder comprar acciones de Estados Unidos, digamos, ¿sí? Bien, sí. Y en opciones. Son los 4 que permite el simulador, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Y opciones, dijo? Opciones, Acción, sí. título público. ¿Y las opciones dónde están acá? Acciones, títulos públicos, opciones, que es un derivado, y los CDR. Bien, derivado, perfecto. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien. Vamos a ver en una primera etapa, la clase del jueves que viene, vamos a ver cómo se manejan en el simulador las acciones, los títulos públicos se manejan igual y los CDR se manejan igual, pero vamos a hacer hincapié en las acciones y en todos los indicadores de las acciones, que son los mismos que se manejan para los otros dos, y las opciones, que es un poco bastante distinto, un poco no, bastante distinto, los vamos a ver en una clase posterior, porque es más complicado el tema que empiecen a invertir en los otros 3 valores, y al mes, digamos, más o menos, de que hayan empezado a invertir, metamos el tema de opciones para el que se anime, pueda hacerlo. ¿Sí? Bien, sí. Bien. Bueno, es una pena. Quedan 6 minutos y nos vamos a empezar con las acciones. Así que vamos a ver la clasificación y nos vamos. Ok. Bueno, ya saben lo que son las acciones, una porción del capital de una empresa que está organizada como una sociedad anónima, y tenemos distintos tipos de acciones, ¿sí? Según la forma en que se transmiten, es decir, cómo te paso yo mis acciones a vos, puede ser al portador, directamente te la entrego, puede ser nominativa endosable, donde te la entrego por vía de endoso, o puede ser nominativa no endosable, donde no se permite la transacción o la entrega a través de un endoso, sino que hay que hacer ante un escribano una cesión de créditos. ¿Sí? Cuando dice nominativa, porque está a nombre de alguien. ¿Sí? Puede ser endosable, entonces ese alguien la endosa a favor de un tercero,
pueden ser no endosables, entonces la única forma de transmitirla es con una cesión de crédito ante escribano. Y las del portador que directamente no están a nombre de nadie y se entregan con la simple entrega física, digamos. Después, según los derechos que generan las acciones, pueden ser ordinarias o acciones comunes, de las que vimos el semestre pasado, ¿sí? Las acciones comunes u ordinarias. Tienen derecho a voz, tienen derecho a un voto, ¿sí? En las asambleas, y tienen un dividendo que varía en función de la ganancia y que lo que se decida distribuir, ¿sí? Las privilegiadas, esta no la hemos visto, las privilegiadas tienen derecho a un voto múltiple, según lo que prevé el Estatuto de la Sociedad, pero la ley prevé que pueden ir de 2 a 5 votos. Entonces, en general, los fundadores de una empresa se pueden reservar para sí acciones privilegiadas de más de un voto, y por más que amplíen su capital y entren nuevos accionistas, teniendo menos del 50%, igual pueden tener el control porque tienen derecho a más de un voto. ¿Sí? O sea, esa es la clave. En las privilegiadas hay un derecho a más de un voto, que puede ser 2 hasta 5. ¿Sí? Según lo que se prevé en el estatuto. Y luego tenemos las acciones preferidas, que también las vimos el semestre pasado, donde las acciones preferidas eran un híbrido entre las acciones comunes y la deuda. ¿Por qué? Porque pagaban una tasa de interés. Es decir, tenían un dividendo fijo y el dividendo era acumulativo. Entonces, si no había ganancia, los accionistas comunes no cobran, ¿sí? Y los privilegiados tampoco. Si no hay ganancia, los accionistas preferidos ese año no cobran, pero el año siguiente cobran el año anterior más este año, ¿sí? Y después, según su representación documentaria, es decir, cómo están, cómo se ven, cómo se transfieren, vamos a tener escriturales, que son las acciones incorpóreas, que son todas las acciones que se cotizan en bolsa en la actualidad, o sea, que se transmiten en forma digital, digamos. ¿Sí? Nunca uno que compra acciones ve acciones, no las ve. ¿Sí? Ese caso son acciones escriturales, no corpóreas. Y las documentarias que sí están representadas en papeles y que tienen toda esta forma de transmitirse que vimos recién. ¿Sí? Así que bueno. Por ahora dejamos Bien. ahí y el martes le damos masa y el jueves tenemos la clase del simulador. Bueno, gracias, profe. Bueno, profe. No, profe, muchas Gracias. Nos vemos, buen Nos fin de. vemos. Listo, nos vemos. Chau, chau. Chao, chao. Chao. Profe. Buen fin de.